Imagina por un momento que hay una figura sombría caminando detrás de ti. No puedes verla, pero la sientes. Respira contigo, se mueve contigo, y cada decisión que tomas, cada paso que das, es influenciado por ella. No es un demonio, es algo mucho más íntimo, tu propio miedo. Carl Jung dijo una vez, aquello a lo que te resistes, persiste, y aquello que no enfrentas, se convierte en tu destino. En este video, vamos a explorar una de las verdades más oscuras y liberadoras de la psicología profunda. Cómo el miedo que niegas, reprimes o evitas, se convierte en el maestro secreto de tu vida. Quédate hasta el final, porque entender esto no solo puede transformar tu mente, sino también liberarte de años, o incluso décadas, de autoengaño. Desde el primer momento en que abrimos los ojos al mundo, aprendemos a temer. Tememos al hambre, al abandono, a la oscuridad, a los gritos. Tememos equivocarnos, ser castigados, no ser suficientes. Y sin darnos cuenta, ese miedo comienza a tejer una red invisible que se adhiere a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a nuestra forma de ver la realidad. Nos dicen, no llores, no tengas miedo, compórtate, sé bueno. Y así, lentamente, vamos empujando hacia un rincón oculto de nuestra mente todo aquello que no encaja con lo que se espera de nosotros. Cada emoción no expresada, cada deseo considerado inaceptable, cada parte auténtica de nuestro ser que fue juzgada, ridiculizada o reprimida. Todo eso se esconde en un sótano invisible que Carl Jung llamó la sombra. La sombra no es algo ajeno a ti, no es maldad, ni monstruosidad, ni una patología que deba eliminarse. La sombra es simplemente lo que no fue aceptado en tu historia. Es tu dolor no reconocido, tu rabia no expresada, tus impulsos negados, tu deseo de gritar cuando te enseñaron a callar. Y dentro de esa sombra también habita el miedo. No el miedo consciente que puedes nombrar, como tener miedo a hablar en público o miedo a las alturas, sino ese miedo profundo, existencial, silencioso, que dirige tu vida desde las sombras sin que te des cuenta. El miedo al rechazo, a ser visto, a ser vulnerable, a fracasar, a triunfar y no saber quién eres después, a no pertenecer a ningún lugar. Ese miedo no muere cuando lo ignoras, crece, y mientras crece, construye una prisión elegante a tu alrededor. Una vida aparentemente correcta, normal, estable, pero que por dentro se siente vacía, ansiosa, apagada. Porque cada decisión que tomas evitando tu miedo es una decisión que no nace de tu libertad, sino de tu evasión. Te haces experto en escapar, del silencio, de las conversaciones difíciles, de la introspección, del espejo, pero la sombra no desaparece, solo se esconde mejor. Carl Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y eso incluye mirar tu miedo a la cara, no con arrogancia, no con fuerza bruta, sino con la humildad de quien sabe que la verdadera valentía no consiste en no sentir miedo, sino en no dejar que el miedo decida por ti. Piensa en esto. ¿Cuántas decisiones en tu vida fueron tomadas por el miedo disfrazado de lógica? ¿Cuántas veces dijiste, esto no es para mí, cuando en realidad significaba, no quiero enfrentar lo que eso despertaría en mí? ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar no porque no podías, sino porque una voz interna, una herida antigua, te decía que no lo merecías? Haz una pausa ahora mismo y pregúntate, ¿cuál fue la última vez que el miedo te hizo elegir el camino más seguro y menos auténtico? Este es el primer paso del viaje junguiano. Reconocer que tu miedo no es tu enemigo, sino tu guía. Que la sombra no debe ser eliminada, sino integrada. Y que todo aquello que niegas, al final, toma el control. A veces, esa sombra se expresa en tus relaciones. Te atrae hacia personas que repiten tus heridas,
o te mantiene lejos de la intimidad por miedo a que te vean de verdad. A veces, aparece en tus metas no cumplidas. Te saboteas justo cuando estás por lograrlo, porque el éxito activa un miedo más profundo, el de no saber quién serás después. Y otras veces, se presenta en forma de ansiedad, de insomnio, de un vacío inexplicable. No porque estés roto, sino porque llevas demasiado tiempo huyendo de ti mismo. Este bloque no busca darte soluciones rápidas, busca sacudirte, invitarte a mirar dentro, aunque duela. Porque solo cuando te atreves a nombrar tus miedos, puedes comenzar a liberarte de ellos. Y si esto que estás escuchando resuena contigo, quédate. Lo que sigue puede no ser cómodo, pero puede ser transformador. El miedo tiene una cualidad que lo hace especialmente peligroso. Se disfraza de lógica. Tú crees que estás siendo racional, prudente, inteligente, pero en realidad estás obedeciendo a un amo silencioso que dicta cada paso desde las sombras. No te arriesgas porque no es el momento. No hablas porque no vale la pena. No cambias porque ya estás muy grande para eso. Pero si miraras con atención, descubrirías que detrás de cada una de esas frases vive un miedo que nunca has querido enfrentar. Ese miedo se ha vuelto tan íntimo, tan familiar, que ya no lo cuestionas. Lo asumes como parte de ti, como una característica de tu personalidad. Dices, soy así. Siempre he sido inseguro. Simplemente no me gusta salir de mi zona de confort. Y en esa afirmación inconsciente, el miedo a lo desconocido se convierte en ley. Una ley no escrita que limita tus elecciones, tus vínculos, tu voz. Carl Jung entendía esto con una claridad brutal. Para él, lo que no haces consciente se manifiesta en tu vida como destino. No porque el universo esté conspirando contra ti, sino porque tú mismo, sin saberlo, estás repitiendo el mismo guión una y otra vez, esperando un final diferente. Y ese guión tiene un autor oculto, el miedo. Miedo al abandono, que te hace aceptar migajas de afecto. Miedo al juicio, que te lleva a esconder tu verdadero yo detrás de máscaras sociales. Miedo al fracaso, que sabotea tus metas justo cuando están por concretarse. Miedo al éxito, que te paraliza porque inconscientemente crees que no lo mereces. Y lo más desconcertante es que mientras todo esto ocurre, tú te convences de que estás tomando decisiones libres, pero no lo estás. Estás obedeciendo a un maestro que no ves, pero que te conoce mejor que tú mismo. Haz una pausa aquí, respira, y pregúntate con total honestidad, ¿qué parte de mi vida está siendo gobernada por un miedo que aún no he tenido el valor de nombrar? El miedo, cuando no se enfrenta, se convierte en estrategia de vida, una estrategia basada en evitar el dolor, pero que también bloquea el placer, la expansión, el amor, el descubrimiento, porque no se puede anestesiar selectivamente. Cuando eliges evitar el miedo, también evitas la intensidad de vivir. Entonces, ¿cómo recuperar el control? ¿Cómo dejar de ser marioneta de tus inseguridades más profundas? La respuesta no es ser valiente en el sentido superficial de la palabra. La respuesta está en desenmascarar al miedo, quitarle sus ropas elegantes y mirar su rostro tal como es. Una construcción mental basada en experiencias del pasado que siguen vivas en tu presente. ¿Lo notas? Muchos de tus miedos no nacen del ahora, sino de heridas que vienen de tu infancia, de tus primeras traiciones, de tus primeros rechazos. Y esas heridas, al no haber sido sanadas, siguen operando como filtros a través de los cuales miras el mundo. Por eso Jung insistía en la importancia de integrar la sombra, no para glorificar el sufrimiento, sino para recuperar el poder que cediste al miedo. Cuando haces esto, algo cambia. Ya no reaccionas automáticamente. Empiezas a elegir conscientemente. Comienzas a reconocer las voces internas que no son tuyas. La del padre que te criticaba, la de la maestra que te humilló,
la del entorno que te hizo creer que no eras suficiente. Y en ese reconocimiento, recuperas tu soberanía interior. Porque el miedo no puede ser tu maestro si tú tomas el rol del observador, si eliges ver con claridad, si eliges sentir el miedo, pero no obedecerle ciegamente. Imagina por un momento cómo sería tu vida si cada decisión importante no estuviera basada en evitar el dolor, sino en crear lo que realmente deseas. El miedo seguirá ahí, pero ya no gobernará. Serás tú quien mire al miedo y diga: gracias por intentar protegerme, pero ya no necesito que decidas por mí. Y esa frase, simple y profunda, puede marcar el inicio de una vida completamente nueva. Existe una paradoja inquietante que muy pocos se atreven a mirar de frente. Cuanto más huyes del miedo, más te acercas a él. No de forma directa, no de manera consciente, pero cada decisión que tomas para evitar enfrentarte contigo mismo es una vuelta más dentro del mismo laberinto que te atrapa. Huimos del vacío con ruido. Huimos de la soledad con distracciones. Huimos de la angustia con consumo. Huimos de nosotros mismos con una agenda llena, una vida ocupada, una identidad funcional. Pero ¿qué pasa cuando todo se detiene? Cuando el mundo se silencia. Cuando apagas el teléfono, te quedas a solas en tu habitación y no hay nada más que tú y tus pensamientos. Ahí aparece la sombra, el miedo que siempre estuvo ahí, esperando a ser mirado. Y entonces te das cuenta de algo brutal. No huyes de los demás, huyes de ti, de lo que podrías descubrir si te permitieras profundizar en lo que sientes, en lo que ocultas, en lo que no entiendes pero que te habita desde siempre. Es ahí donde muchas personas colapsan, porque han construido toda su vida sobre un suelo frágil, la negación de lo que son. ¿Y sabes qué es lo más devastador? Que cuando huyes de ti, no solo te abandonas, también te traicionas. Traicionas tu verdad por aceptación. Traicionas tus sueños por seguridad. Traicionas tu esencia por encajar en un molde que nunca fue diseñado para ti. Piénsalo. ¿Cuántas veces fingiste estar bien solo para no incomodar? ¿Cuántas veces sonreíste con la garganta apretada, solo para evitar mostrar lo que realmente sentías? Ese hábito de ocultarte se vuelve crónico, y al final ya no sabes quién eres, porque llevas demasiado tiempo interpretando un papel que te protege, sí, pero que también te ahoga. Carl Jung entendía esto con una precisión casi quirúrgica. Él no hablaba de curarse en el sentido médico, hablaba de integrarse, de dejar de fragmentarte entre lo que muestras y lo que ocultas, de reconciliarte con tus contradicciones, de aceptar que dentro de ti coexisten la luz y la sombra, la ternura y la rabia, el amor y el dolor. Y eso no es una debilidad, es humanidad. Cuando te atreves a quedarte contigo mismo, sin huir, comienza una transformación silenciosa, profunda, irreversible. Al principio duele. Sí, duele mirar tus propias heridas sin anestesia. Duele reconocer que te convertiste en alguien que no refleja tu verdad más íntima. Duele admitir que buena parte de tus decisiones vinieron del miedo y no de tu corazón. Pero después, algo comienza a liberarse. Te das cuenta de que no necesitas seguir escondiéndote, que no hay nada roto en ti que deba ser arreglado, que todo lo que sentiste, todo lo que temiste, todo lo que evitaste, tenía un mensaje, y ese mensaje era: mírame, no soy tu enemigo, soy la parte de ti que más necesita tu amor. En este punto, quiero que te detengas y respires profundamente. Siente tu cuerpo. Escucha lo que hay dentro de ti. ¿Qué estás evitando mirar en este momento? No necesitas respuestas inmediatas, solo presencia. Presencia contigo, presencia con lo que surja, sin juicio, sin prisa, sin máscara. La sanación no ocurre en grandes estallidos, ocurre en pequeños actos de honestidad brutal contigo mismo, cuando admites que estás cansado de fingir,
Cuando reconoces que estás harto de vivir en modo automático. Cuando aceptas que tus miedos han sido más fuertes que tu deseo, pero decides, hoy, mirar hacia adentro sin huir. Ese es el punto de quiebre. Ese es el umbral del cambio real. A partir de ahí, puedes comenzar a crear una vida diferente. Una vida no basada en el miedo, sino en la conexión con lo esencial. Una vida en la que puedas estar contigo mismo sin ansiedad. Una vida en la que tu sombra ya no sea un monstruo, sino una aliada que te recuerda lo que aún no has integrado. Y si todavía estás aquí, escuchando esto, no es casualidad. Tu alma está lista para dejar de huir. Está lista para volver a casa. Después de mirar al miedo, después de dejar de huir, después de nombrar aquello que evitabas, llega una etapa aún más desafiante. Hacer algo con eso. Porque no basta con entenderte, no basta con analizarte eternamente. No basta con saber de dónde vienen tus heridas si sigues actuando como si no las tuvieras. La verdadera transformación ocurre cuando llevas tu sombra a la acción, cuando empiezas a vivir desde un lugar nuevo, aunque aún tiembles, aunque aún te duela, aunque aún tengas dudas. Y aquí es donde muchos se detienen. Porque hay una ilusión muy cómoda en el proceso de autoconocimiento, que Jung mismo criticaba con fuerza. La de quedarse atrapado en el análisis, en la teoría, en el lenguaje terapéutico, sin dar un solo paso hacia la integración real. Hazte esta pregunta con valentía. ¿Me estoy conociendo? ¿O me estoy escondiendo detrás del autoconocimiento para no cambiar nada? Ese tipo de honestidad puede doler, pero también puede abrir las puertas de tu libertad. El viaje hacia ti mismo no es lineal. A veces avanzas, otras veces retrocedes. Algunas noches lloras sin saber por qué, y hay mañanas en que todo parece tener sentido, hasta que vuelve la sombra. Pero si algo nos enseñó Jung, es que la sombra no desaparece, se transforma. Y esa transformación depende de tu disposición a mirar, integrar y actuar. Integrar tu sombra no significa convertirte en alguien perfecto. Significa dejar de dividirte por dentro. Significa reconocerte como un todo, llevar luz a lo oculto. Y usar esa luz como combustible para una vida más auténtica. Esto no es poesía barata, es psicología profunda. Porque cuando decides actuar a pesar del miedo, cuando te expones, cuando te muestras vulnerable, cuando eliges hablar cuando antes callabas, cuando dices que no cuando antes te sometías, cuando te eliges a ti, el miedo cambia de forma. Ya no es tu amo, es tu mensajero. Te sigue acompañando, sí, pero ahora te señala el camino en lugar de bloquearlo. Te dice, por aquí es donde crecerás. Aquí es donde tu alma se expande. Este es el lugar incómodo que necesitas habitar si quieres dejar de repetirte. Y si algo dentro de ti se está resistiendo ahora mismo, si una voz dice, no puedo, es demasiado tarde, yo no soy así, esa es precisamente la parte que más necesita ser abrazada. Tu yo herido, tu yo asustado, tu yo invisible. Todos esos fragmentos están esperando que tomes su mano y digas, sí, también ustedes son bienvenidos. También ustedes son parte de mí. Porque no hay evolución sin compasión. No hay despertar sin ternura. No hay libertad sin integración. Y aquí es donde el miedo, finalmente, deja de ser un verdugo y se convierte en un maestro sabio. Un maestro que te mostró, a su manera tosca y salvaje, las partes de ti que más necesitaban ser vistas. Puedes agradecerle, no desde la mente, sino desde el alma. Agradecer al miedo por haberte protegido tanto tiempo, por haberte enseñado lo que ya no necesitas, por haberte llevado con todas sus trampas al umbral exacto donde ahora te encuentras, el punto en el que ya no puedes seguir viviendo una vida a medias, el punto donde ya no puedes seguir negociando tu verdad, el punto donde eliges, por primera vez o por centésima vez, empezar de nuevo.
porque nunca es tarde para volver a ti. Nunca es tarde para romper el ciclo. Nunca es tarde para mirar al miedo a los ojos y decir, ya no voy a huirte más. Y cuando haces eso, la vida responde. No con milagros externos, sino con una nueva vibración interna. Una voz que dice, esta vez lo estás haciendo diferente. Esta vez te estás eligiendo. Y eso cambia todo. Y ahora, respira. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Hay una parte de ti que ya sabía lo que este mensaje venía a recordarte. Una parte que ya estaba cansada de vivir en automático, de sostener una versión rota de ti mismo solo para complacer, encajar o sobrevivir. Hoy, esa parte te está pidiendo algo: presencia. No necesitas resolver toda tu vida ahora. Solo necesitas dar el primer paso hacia ti. Mírate sin máscaras. Nómbrate sin vergüenza. Permítete estar contigo, incluso si duele. Y si este mensaje resonó contigo, si algo en tu interior se movió, se quebró o se despertó, entonces haz algo con eso. No lo entierres. No lo guardes como un vídeo más en tu historial. Escribe en los comentarios: estoy listo para dejar de huir. 3 palabras. No para mí, para ti. Que sea tu pacto, tu ritual, tu grito silencioso de transformación. Y si conoces a alguien que lleva años huyendo de sí mismo, comparte este video. Quizás, sin saberlo, le estés dando la llave que necesita para empezar su propio camino de regreso. Aquí no se trata de acumular likes, se trata de despertar almas. Y si tú estás despierto, tienes el poder de despertar a otros. Suscríbete si aún no lo hiciste, porque este espacio no es para entretenerte, es para confrontarte, elevarte y devolverte a ti. Recuerda siempre, el miedo que no enfrentas será tu amo, pero el miedo que miras, comprendes e integras puede ser tu mayor maestro. Nos vemos en el próximo viaje.